Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a la conferencia de este mes de mayo. Vamos a hablar en esta ocasión de inteligencia artificial y una primera visión. Aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Gustavo López, soy uno de los tutores del Máster de Dirección de Sistemas de Información y Tecnología Empresarial de CUP. Y hemos ya en otras ocasiones nos hemos visto en algún tipo de estas conferencias. Y hoy lo que hemos pensado es daros una primera visión, una visión de lo que es la inteligencia artificial y realmente cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en en los equipos de trabajo y en las compañías. Así que lo primero que he pensado es, primero os voy a dar una visión de lo que es inteligencia artificial. Si veis realmente, si veis en la cantidad que hay ahora mismo de documentación, de lo que es la IA, está muy mezclado lo que es el IA con el Machine Learning con el Machine Learning o con el Cognitive Learning o con el Deep Learning. Entonces, lo primero que vamos a englobar es qué sería. Yo actualmente en la compañía donde yo trabajo, donde soy director de sistemas, que es una empresa farmacéutica llamada Cantabria Labs, tenemos un equipo de innovación donde estamos investigando toda esta parte de blockchain, de inteligencia artificial. Y en función de esta investigación que estamos en inteligencia artificial, me ha parecido muy interesante daros esta primera visión. Entonces vamos a empezar con una serie de definiciones, ¿vale? Primero vamos a ver una división y definiciones de la inteligencia artificial, lo que es y en qué se compone. Luego vamos a ver lo que es el Machine Learning, luego el Cognitive Learning y el Deep Learning. Luego unas pequeñas conclusiones de aplicación de todo esto. Por lo cual vamos a ver primero qué es la IA. En un principio, cuando nosotros empezamos a estudiar en este equipo de trabajo de innovación que tenemos aquí en mi compañía actual, estábamos pensando en, oye, realmente, qué es el Machine Learning, qué es el Deep Learning, qué es el Cognitive Learning? A la conclusión que llegamos es que la IA, la inteligencia artificial, lo cubre todo. ¿Va? Cubre absolutamente todo el concepto de lo que es el Machine Learning, el Deep Learning y el Cognitive Learning. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Y leo textualmente en la presentación. Es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición, la información y las reglas para el uso de la información, el razonamiento y usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas y la autocorrección. Entonces, esta definición al final engloba cualquier modelo, ¿vale? Que de los que vamos a ver ahora de inteligencia artificial. ¿Qué es el Machine Learning? Al final, el Machine Learning es cómo aprenden las máquinas o cómo deben aprender las máquinas. Ya veremos más adelante que el aprendizaje de máquinas existe aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y una serie de metodologías de aprendizaje. Entonces, al final, el Machine Learning, como dice la slide, es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo crear sistemas capaces de aprender por ellos mismos, ¿vale? A partir de un conjunto de datos. Aquí no veréis que haya una forma de, oye, vamos a hacer que la máquina piense como que piense como las personas. No, eso ya se encarga de ello del Cognitive Learning. Lo que hace el Machine Learning es un aprendizaje en función de unos datos que tiene preconfigurados y aprender en aprendizaje a esos datos, dar respuestas que sean los más inteligentes posibles. Dentro del Machine Learning veremos varios casos de Machine Learning, pero el Machine Learning es de las cosas donde se más está trabajando actualmente, ¿vale? El Machine Learning está muy metido los bots, los chatbots, que están últimamente muy de moda, con lo que intentamos hacer que las máquinas, ¿vale? Demos respuestas humanas, que una máquina dé una respuesta humana. Y luego tenemos el Deep Learning, ¿vale? El Deep Learning es similar al Machine Learning con la única diferencia que realmente el Deep Learning no tiene esos datos preconfigurados donde él pueda aprender, ¿vale? Él lo que se aprende es a discriminar en tramos.
¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si queremos por un reconocimiento visual, si queremos saber que una máquina sepa lo que es un 6, lo veremos más adelante, ese 6 lo que va a hacer es partir en pequeños tramos para poder al final identificar que es un 6. Entonces, al final, ¿en qué se basa el deep learning? Y leo textualmente la slide que lleva al cabo el proceso de Machine Learning, como os he comentado antes, usando una red neuronal artificial. Significa, no tenemos estos datos preconfigurados. Se compone de un número de niveles jerárquicos. Ese nivel inicial de la jerarquía de la red aprende algo simple y luego envía esta información al siguiente nivel. ¿Vale? Luego tengo varios ejemplos para que entendáis qué es este estudio de patrones. El siguiente nivel toma esta información sencilla, la combina y compone una información algo más compleja. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, al final el deep learning lo que consiste es en aprender, pero con esos datos bases configurados. Lo que se le da es una serie de patrones con los que él va solucionando problemas más complejos. En todo lo que es todo el reconocimiento de voz, ¿vale? Todo el reconocimiento de imágenes se basa en el deep learning. ¿Y qué es el cognitive learning? Esta es la parte ya más complicada. Porque el Cognitive Learning lo que hace es intenta simular cómo piensa la mente humana, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten emular el funcionamiento de la mente humana en aspectos tales como la comprensión, la interacción, el razonamiento y el aprendizaje. El objetivo es crear sistemas de IT automatizados que sean capaces de resolver problemas sin la intervención humana. Al final hacia donde va configurado el Cognitive Learning es a simular cómo pensamos los humanos. Actualmente es lo más complicado y lo que menos evolucionado está. De todas formas, ahora hablaremos un poco de lo que son las evoluciones y cómo están. Si nos centramos en inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial tiene dos tipos de inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial débil y la inteligencia artificial fuerte. ¿Cuáles son las inteligencias, lo que se llama inteligencia artificial débil? Algo que tenemos todos en el hoy en día, que es en nuestros teléfonos móviles, ¿vale? Por ejemplo, Siri, asistentes virtuales, OK Google. Entonces, todo este tipo de interacciones, por ejemplo, ahora mismo acabo de hacer OK Google, ¿vale? Y ya me está preguntando mi teléfono qué es lo que deseo, ¿vale? Dando una sencilla orden al teléfono de quiero llamar a Almudena Valdezate, que es una de las tutoras, ¿vale? Ya me está ahora mismo abriendo las llamadas. Todas estas interactividades de conexión de voz es lo que se llama inteligencia artificial débil. De hecho, lo voy a apagar porque me está volviendo loco porque está escribiendo al mismo tiempo lo que yo voy diciendo. Y luego tenemos la parte de inteligencia artificial fuerte, que esto es más la parte de lo que no sé si conocéis el concepto RPA. Los conceptos RPA es una sustitución actual del BPM, que es más automatización de procesos. Como sabéis, el BPM que lo estudiamos en el máster es la automatización de procesos de negocio, mientras que el RPA ya es la robotización de estos procesos. Por poneros un ejemplo para que entendáis lo que es el RPA, imaginaos que somos una empresa de trabajo temporal, que estamos dando todos los días a lo mejor 500 o 600 contratos al día. Entonces, lo que permite el RPA es que automáticamente dé de alta en función de unos parámetros de entrada, cuando el sistema ve que hay una nueva alta, automáticamente manda los datos a la web de la Seguridad Social. ¿Vale? En esto, de la forma masiva de tratamiento de datos es el RPA. Otros ejemplos de inteligencia artificial muy conocidos es Deep Blue. ¿Vale? Deep Blue, si os acordáis, fue unos servidores de IBM, ¿vale? Donde IBM a finales de los años 90 dijo que era capaz de ganar este superordenador, de ganar a Garry Kasparov, que era el actual campeón de ajedrez. Al final consiguió ganar a Garry Kasparov, luego os voy a dar más detalles sobre este tema, pero al final lo hizo en función del aprendizaje de los movimientos que hacían los grandes maestros de ajedrez, ¿vale? Entonces, tener muy claro estos dos tipos de inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial fuerte, ¿vale? Se divide en 4 tipos de inteligencia artificial, ¿vale? Lo que se llaman máquinas reactivas,
máquinas limitadas y lo que vamos a ver en la siguiente slide, ¿vale? Máquinas de teoría de la mente y autoconocimiento, ¿vale? Vamos a ver qué es las máquinas reactivas, ¿vale? Las máquinas reactivas es lo que os comentaba de Deep Blue, ¿vale? Lo que hizo Deep Blue, que fue capaces de ganar a Gary Kasparov a finales de los años 90. De hecho, hubo varias partidas. Gary Kasparov consiguió ganar a Deep Blue en las primeras partidas, haciendo movimientos a lo loco Iván, ¿vale? Movimientos que para la máquina no tenían mucho sentido, que no supo la máquina en ese momento diferenciar lo que estaba pasando y al final Gary Kasparov lo ganó. ¿Qué es lo que pasó? Que en la siguiente partida ya enseñaron a la máquina a separar esos movimientos locos que hacía Gary Kasparov. Los movimientos loco Iván vienen de unos movimientos que hacían antiguamente las flotas rusas en submarinos que hacían para controlar que alguien no le siguiera en los submarinos, hacían un giro brusco a un lado. A esto se llaman maniobras al loco Iván. Y es lo que hizo Gary Kasparov, pero traducido al ajedrez. ¿Qué es lo que pasó? Que ya Deep Blue aprendió a discretizar, a separar de estos movimientos locos y al final consiguió ganar a Gary Kasparov. Está claro que una máquina es capaz de procesar, pensando en el ajedrez, 100.000 veces más soluciones a una situación de una partida de ajedrez que un humano, ¿vale? Luego están las máquinas de memoria limitada, ¿vale? Las máquinas de memoria limitada, al final es la que utilizan los coches inteligentes. Lo que tiene es información pasada que lo que permite hacer es tomar decisiones futuras. ¿Qué significa esto? Que al final es en lo que se basa los coches inteligentes. Los coches inteligentes aprenden que si hay un semáforo en rojo se deben parar, o que si quieren adelantar un vehículo y detecta que hay un vehículo delante, se tiene que mover a la derecha. Luego tenemos, como os he comentado, dos tipos más de inteligencia artificial. Por decirlo de alguna manera, las dos inteligencias artificiales que acabamos de ver son las que realmente existen, y luego tenemos otras dos inteligencias artificiales que son las que vamos a ver, que son un poco como Matrix, ¿vale? Algo a lo que queremos llegar, pero que realmente no existe, ¿vale? Como os marco en el slide, ¿vale? La teoría de la mente es un término psicológico, ¿vale? Que lo que comprende es que las máquinas tengan comprensión, ¿vale? Y que tengan sus propias creencias. Significa que las máquinas, por ejemplo, pudieran creer en el alma, en algo divino, es decir, creer en algo etéreo, ¿vale? Como puede ser mejor Dios. Sin embargo, y luego tenemos la parte de autoconocimiento, que es dotar a las máquinas de que tengan alma, ¿vale? Esto a día de hoy es inviable, ¿vale? Pero son dos tipos de inteligencia artificial fuerte a la que se quiere llegar. Ahora vamos a ver unos ejemplos de IA, como os he comentado. Por un lado tenemos el RPA. El RPA, como os he comentado anteriormente, son procesos que ahora mismo se llaman, es un paso superior al BPM y se llama robotización de procesos, que lo que pretende al final es... Tengo aquí varias preguntas, pero os las voy respondiendo luego al final de la ponencia, ¿vale? Hay una pregunta que me ha hecho María Guadalupe, ¿vale? Que me comenta que si el armamento también cuenta con inteligencia artificial. A ver, claramente el armamento, unas cosas por las que más metido está la inteligencia artificial, por desgracia, es en el armamento. No sé si el armamento en sí mismo, pero sí muchas máquinas, ¿vale? Que deciden cómo controlar ese armamento y luego el día está metido, ¿vale? Pero ya os digo que las preguntas intentaré contestarlas al final. Luego tenemos que el RPA lo que hace al final es automatizar procesos, ¿vale? Que lo que hacen es ayudar a las empresas o a las personas que están automatizando a hacer algo muy repetitivo de forma muy rápida. Un ejemplo son los trabajos temporales o, por ejemplo, movimientos contables, etcétera, ¿vale? Para esto sirve el RPA. Una de las cosas que para mí más va a avanzar es en el aprendizaje automático, ¿vale? Es la ciencia con la que se consigue que una computadora actúe sin programación, ¿vale? Al final el aprendizaje
Pero el aprendizaje profundo es un conjunto de aprendizaje automático, ¿vale? Que se basa en términos simples, ¿vale? Al final lo que se basa es en la predicción de lo que va a pasar para automatizar. El siguiente grupo de inteligencia artificial es la visión de la máquina. En la visión de la máquina al final es en lo que se basa todos los coches inteligentes, ¿vale? Es muy importante porque la visión de la máquina lo que permite es diferenciar objetos. Ya seguramente habéis visto en algunas páginas web o en algunas aplicaciones que haces una foto a un teléfono y te dice, esto es un teléfono, ¿vale? Eso es en lo que se basa la visión de la máquina. Y además en reconocer patrones y secuencias donde la máquina puede ir tomando sus decisiones. Unas partes fundamentales son el procesamiento del lenguaje natural, lo habéis visto antes con lo que hemos hecho antes de OK Google, que ya se me está volviendo a conectar el móvil y otra vez me está preguntando que qué deseo. Eh, Al final, el lenguaje natural y el procesamiento de la voz, que actualmente el más avanzado con diferencia es Google, os traigo unos ejemplos para hacerlo mucho más potente que Siri y hacer la prueba a la gente que tengáis, si alguien tiene la posibilidad de tener un iOS y un Android, preguntar cosas a Siri y preguntar cosas a Google, y Siri parece que a veces da unas contestaciones que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque el procesamiento de lenguaje natural en Google es mucho más potente en este aspecto. Luego tenemos la parte de robótica, ¿vale? La robótica luego es al final donde acaba toda la inteligencia artificial, ¿vale? La robótica es un campo de ingeniería que está centrado en el diseño de robots. El ejemplo que os pongo, la imagen que os pongo es de un robot que estuvo en el último evento de globalización, donde daba respuestas prácticamente simultáneas a las personas y prácticamente parecía humano. Si os fijáis en la foto, también es un robot que quitaron el pelo. Esto es debido a Anaconda Valley, que os lo voy a explicar ahora lo que es, ¿vale? Y al final los robots se están utilizando para todo y es hacia donde intenta ir la inteligencia artificial. Actualmente ya hay robots que andan prácticamente como humanos. Si miráis por internet y en YouTube tenéis muchísimos ejemplos, pero la robótica al final es el paso final de todo el Machine Learning, Cognitive Learning, Deep Learning y del propio IA es ir a la robótica y llegar a la robótica. ¿Vale? Si vamos allá a la siguiente slide. Esto es lo que os comentaba del efecto Uncanny Valley, ¿vale? El efecto Uncanny Valley significa que una cosa es que veamos un robot, pero el robot puede llegar a parecerse tanto a un humano, ¿vale? Que al final crea un rechazo al humano, ¿vale? Os he puesto un ejemplo de una foto de un robot niño, que lo tenéis aquí a mano izquierda, que al final es tan real y tan parecido a una persona humana que te crea un rechazo. Un ejemplo también es estas imágenes que hay de la princesa Leia, de la Guerra de las Galaxias, donde la primera imagen es Carrie Fisher cuando era joven y se hicieron las primeras partidas de la Guerra de las Galaxias. Y la otra imagen es en la última película que se hizo, spin-off, que se hizo de la Guerra de las Galaxias, en cómo consiguen los planos de las estrellas de la muerte, que sale una imagen muy corta de la princesa Leia y esto es una simulación por ordenador. Bueno, esto es ya el mismo Carrie Fisher, que por desgracia ya no está en este mundo, tenía casi 63 años. Y fijaros que esa diferencia, veis cómo él es falso. Y eso al final es lo que se llama uncanny valley y a nosotros nos produce rechazo. Es la curva donde un robot o algo simulado al humano le produce rechazo, hasta que se llega a parecer perfectamente a nosotros. Aquí os lo he puesto como un cuadro donde veis que el uncanny valley nos produciría un zombie, pero realmente imágenes como la que tenéis ahí del niño robot también nos produce este rechazo. Y es la razón para la que el robot anterior que habéis visto les quitan el pelo, para que no se parezca tanto a un humano y a las personas no le provoque ese rechazo. ¿Vale? Solo que supierais que es el efecto uncanny valley. Esto fue un profesor japonés que que entendió esta problemática y creó toda una tesis sobre el tema. ¿Vale?
Ahora lo que sí que tengamos que tener en cuenta que la IA en la actualidad es una realidad, ¿vale? Es una realidad con la que tenemos que convivir, ¿vale? La primera parte que os pongo es una cosa que pasó a finales del 2017, ¿vale? Con Facebook, que Facebook tuvo que desactivar y bastante asustados dos bots que os pusieron a hablar entre ellos. La idea era intentar poner a hablar dos bots a ver cómo podían llegar a reaccionar. El susto se lo metieron cuando estos dos chatbots al final lo que consiguieron es desarrollar un lenguaje propio que nadie entendía y ellos estaban llegando a soluciones que nadie comprendía. Entonces Facebook los apagó. Pero bueno, para que te hagas que la inteligencia artificial a veces puede tener errores y crear sus propios circuitos cognitivos, ¿vale? Y la otra es una cosa que salió hace 2 días o 3, cuando estaba preparando esta conferencia y dije, oye, pues me parece un muy buen ejemplo, que el asistente de Google llamó a una peluquería para pedir turno y la persona que estaba al lado del teléfono no se dio cuenta en ningún momento que era un humano, que no era un humano. De hecho, luego llamaron a la peluquería, les preguntaron si habían notado algo y cuando les dijeron que le habían llamado a una máquina, se quedaron muy sorprendidos porque ellos no vieron cuál fue la diferencia no notaron la diferencia, ¿no? Por lo cual ya estamos hablando de que las máquinas, la inteligencia artificial, es capaz, ¿vale?, de reemplazar al humano en tareas como el habla y la comunicación, ¿vale? Por lo cual ya vamos avanzando mucho. Al final, ¿cuáles son las tendencias de la inteligencia artificial en estos últimos años? Generación de lenguaje natural, como ya os he comentado, reconocimiento de voz, lo bien que Siri o que Google nos entiende, los agentes virtuales, otra vez, cada vez que digo que Google, el teléfono me dice, oye, en qué te puedo ayudar? Si alguna vez no habéis probado el asistente virtual de Google, os lo recomiendo y hacer una prueba tan sencilla que si yo subo el volumen y espero que me lo oigáis, si yo vuelvo otra vez hacia atrás en mi teléfono, ¿no?, y yo digo ahora mismo, ok Google, y él me pregunta cómo me puede ayudar, ¿vale? Entonces digo, hacer una llamada al Almudena Valdezate, ¿vale? Y en este momento puedo buscar información en la web. Oís que ya me está preguntando, cuando no entiende algo me va preguntando. Hacer las pruebas con Siri o con OK Google que realmente funciona muy bien, ¿vale? El reconocimiento, esto viene porque el reconocimiento de voz que actualmente tienen los móviles es realmente bastante potente. Luego los agentes virtuales, antes os he comentado en la parte de IA David, os he comentado la parte de agentes virtuales, os recomiendo si queréis ver un agente virtual muy potente y además basado también en avatares, es Yoko de Toyota, creo que es, si no recuerdo, no, Yoko de Toshiba, disculpad, que es un asistente virtual y además está hecho en una tecnología que se llama Divinactor, que tiene muy trabajado la parte de avatares. Todas las plataformas que existen actualmente de Machine Learning, también hay muchas plataformas que veremos un poco más adelante de la parte de chatbots. Luego tenemos un hardware optimizado con inteligencia artificial, donde sea capaz ya el propio hardware de ir comprendiendo y entendiendo las cosas que le van pasando, el manejo de decisiones, plataformas de aprendizaje profundo, biométricas. Esto es muy interesante en la parte de deep learning y el reconocimiento de imágenes, que es capaz de identificar la cara de una persona, los RPA, como os he comentado, y por fin, por supuesto, la robótica, ¿no? Como os he comentado antes, la gente que vais entrando un poquito más tarde, las respuestas a las preguntas os daré al final de la exposición, ¿vale? A ver, ¿qué es el Machine Learning? ¿Vale? Al final el Machine Learning es un aprendizaje autónomo, ¿vale?, y es una rama de inteligencia artificial que tiene como objetivo crear sistemas capaces de aprender por ellos mismos. Al final, ¿cómo funciona? Él lo que tiene es unos datos de entrenamiento, luego hay una serie de algoritmos, ahora veremos un ejemplo muy sencillo para entender lo que es un algoritmo para una empresa de Machine Learning. Luego tienes un modelo de datos y luego puede predecir y darte la salida del dato, ¿vale? Estos algoritmos de los que estamos hablando, ¿en qué se basan? Aquí tenéis, veis, una imagen muy sencilla,
Cuando tú vas en un coche y ves semáforo en rojo, te paras, ¿vale? Cuando vas en un coche y ves un semáforo en verde, sigues andando. Pero hay una combinación que el sistema tiene que aprender y es que si aunque esté en verde que debería andar, pero si hay un niño cruzando, se debe parar. Esto parte de lo que son, que tiene una serie de instrucciones para solucionar un determinado problema. Y a esto se denomina algoritmo, ¿vale? Luego los algoritmos, hay una parte de aprendizaje que es muy importante, que es el overfitting y el underfitting, ¿vale? El overfitting cuenta una hipótesis con un equilibrio para un sobreajuste y el underfitting lo hace sobre una sobregeneralización, ¿vale? ¿Qué es esto? Es que si tenemos que los datos de entrenamiento, ¿vale? Por overfitting, que siempre que se enfrenta el Barcelona contra la Real Sociedad, siempre gana la Real Sociedad, él siempre tendrá como salida que gana la Real Sociedad. Pero si lo miras por underfitting, ¿vale? Y que la mayoría de los datos de entrenamiento dicen que los partidos jugados por el Barcelona acaban con victoria del Barcelona y el 60% de los casos gana el equipo local, aquí la variable cambia y en este caso ganaría el Barcelona, no la Real Sociedad, ¿vale? Y el underfitting es que, por analogía al punto anterior, siempre había si miras este punto a través del underfitting, siempre ganaría la Real Sociedad. Eso para que os hagáis una idea de cómo funciona. Como os he comentado antes, existen tres tipos básicos de aprendizaje, que son el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? El aprendizaje supervisado, ¿vale? Son predicciones de forma sencilla, usando datos históricos que pasamos. Aprende, el algoritmo trabaja con los datos etiquetados, ¿vale? Y al final da una solución a una respuesta. El aprendizaje no supervisado es que disponemos de los mismos datos, pero el día no están etiquetados. Entonces, para el entrenamiento, conocemos los datos de entrada y no conocemos los datos de salida. Y a través de un determinado input, hacemos que tengamos una solución al algoritmo. Y el aprendizaje por refuerzo es aprendizaje a base de pruebas y error, en número de unas situaciones diversas, ¿vale? Al final lo que hacemos es que conocemos los resultados desde el principio, pero no sabes cuáles son las mejores decisiones para obtenerlos. Y el algoritmo lo que hace es asocia patrones de éxito para repetirlos y perfeccionarlos. Uno de los casos más claros en esta parte es toda la navegación de vehículo automático en toma de decisiones, se hace por aprendizaje de refuerzo. Entonces, ¿dónde se está aplicando el Machine Learning? Pues en clasificación y secuencias de ADN, predicciones económicas y fluctuaciones en el mercado bursátil, mapeo y modelados de 3D, detección de fraudes, diagnósticos médicos, etcétera, lo que veis. Y sobre todo, donde más se está aplicando actualmente es en el sistema de reconocimiento de voz y de imágenes, en optimización e implementación de campañas digitales y sobre todo en coches autónomos, ¿vale? Ahora vamos a pasar a Deep Learning. El Deep Learning, como os he comentado hasta, lo que hace son los procesos de Machine Learning usando una red neuronal, con lo que se va a pasar en patrones, en lo que llaman ellos en niveles jerárquicos. Ese nivel inicial de la jerarquía donde va a aprender algo simple y luego lo va a ir complicando subiendo al siguiente nivel. El siguiente nivel toma esta información sencilla y la combinará, ¿vale? Componiendo la forma más compleja. Un ejemplo que a mí me parece muy visual para que entendáis esto es cómo se llega al concepto hexágono a partir de un círculo y lo que hace al final es una combinación, ¿vale?, de conceptos. ¿Qué es lo que hace? Al final lo que hace es mezclar patrones. Primero empieza un círculo para tener el concepto de lo que va a ser el hexágono. Luego, si este círculo lo mezclas con un cuadrado, ya tiene que este círculo se va a troncalizar en algo que no es un círculo, pero que tampoco es un cuadrado. Luego, el triángulo se lo pasamos para que sepa que va a tener ángulos de 360. Y por fin luego le metes un cuadrado invertido donde le vas a dar los ángulos que le faltan para que al final llegue al hexágono. Al final es lo que os comentaba, es una definición de patrones desde un patrón más sencillo hasta un patrón final. Esto mismo se puede pasar a si queremos entender cómo funciona. Lo que hace al final el Deep Learning va a coger patrones de números, ¿vale?, patrones de diferentes secuencias y va a aprender, por ejemplo, que el rabito del 6 se puede hacer de determinadas maneras.
Al final lo que va a conjugar son una serie de patrones que se le va dando hasta llegar a un patrón mucho más complejo. Y así va a poder reconocer físicamente lo que es un 6, lo que es un 9, lo que es un 7. Reconocimiento de número. Así hasta el momento, hasta que llegan a reconocer una imagen completa y decir, oye, esto que me estás enseñando es un cerro o esto que me estás enseñando es la Torre Eiffel, ¿no? ¿Dónde se está aplicando? Pues sobre todo en identificar marcas y logotipos de empresa, ¿vale? En las redes sociales. Esto es una parte de, oye, vamos a identificar automáticamente lo que están haciendo las compañías. En detención de fraudes y recomendaciones a clientes, reconocimientos de voz, localización de caras. A mí las partes biométricas es de las partes más interesantes, me parece, en la parte de reconocimiento de imagen. Luego, el Cognitive Computing, ¿vale? Eso, como os comentaba, es ya el último gran paso, ¿vale? Es un conjunto de técnicas y herramientas que permiten emular el funcionamiento de la mente humana en aspectos tales como la comprensión, la integración, el razonamiento y el aprendizaje. Al final lo que intentamos es, oye, vamos a intentar simular lo que es capaz de la mente humana. Esta es la parte para mí todavía menos evolucionada o menos trabajada, porque realmente es la más compleja. Lo que estamos intentando es, oye, vamos a dar todas las partes de un ser humano y lo vamos a introducir en una máquina. Yo creo que para esto, que son en todas estas películas que vemos de ciencia ficción, donde las máquinas son capaces de razonar por sí mismas, que yo creo que a día de hoy estamos muy, muy lejos de llegar a esto, pero bueno, se está trabajando en estas líneas. ¿Cuáles son las características del cognitive computing? Al final, que sea adaptativo, ¿vale? Las soluciones deben invitar la capacidad del cerebro humano para aprender y adaptarse al entorno. Interactivo, similar al cerebro, la solución cognitiva debe interactuar con todos los elementos en el sistema, ¿vale? Toda la parte de servicios a la nube, procesador, dispositivo, que sea interactivo y que sea contextual, ¿vale? Que debe comprender, identificar y destacar elementos contextuales, tales como el significado de las cosas, el sintaxis, el tiempo, la ubicación. Como veis, complejo. Sí que es cierto que existen, yo sonaba mucho, un par de estas compañías, o que son los líderes en toda la parte de Cognitive Computing, ¿vale? Toda la parte de IBM Watson, que nosotros estamos ahí investigando cómo funciona, DeepMind, Spark Connection, Cognitive Service de Microsoft. Nosotros, por ejemplo, una cosa que yo es una recomendación que os hago, en toda la parte de chatbots, que nosotros es la parte que estamos más trabajando actualmente, toda la parte de chatbots hay mucho open source. El propio Google te deja utilizar su parte de chatbots. Si tenéis Office 365, utilizarlo, porque tenéis también ATBot, que también lo podéis utilizar, y veis cómo funciona la parte de bots y cómo se pueden aplicar, ¿vale? Una parte que a nosotros nos gusta mucho de los bots para poder aplicarlos a las compañías es toda la parte de lo que es soporte a cliente, ¿vale? Tanto soporte a usuario final, imaginaos, somos un departamento de sistemas donde los usuarios tienen una incidencia, preguntan en un chat y el propio chatbot ya le da solución a esa incidencia basándose en todo el conocimiento que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de ticket donde hemos solucionado las incidencias, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aparte, nosotros estamos investigando también con Oracle Bot y estamos planteándonos seriamente en utilizar o ATBot o en este caso iremos o la parte de Google o Oracle Bot que estamos viendo para utilizar los tres para poder solucionar incidencias, ¿vale? Y también si lo mezclas ya con IBM Watson, etcétera, pues te va a dar mucha más potencia. Al final, ¿cuáles son mis conclusiones? ¿Vale? Con esto ya acabo la ponencia y vemos las preguntas que habéis tenido, ¿vale? Esto es lo que he querido es daros una primera visión de lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, ¿vale? Existe un tremendo potencial aplicable a cualquier sector industrial. Yo creo que la parte de aprendizaje y sobre todo de la gente que estéis metidos en la gente industrial 4.0, veis la potencia que tiene que una máquina sea capaz de decirte o de discernir lo que está pasando. Lo que os comentaba antes de los chatbots, existen multitud de plataformas de recomendación para pequeños pilotos de compañía, ¿vale? Utilizar Google, Oraclebot, ATBot, todas tienen plataforma abierta y lo puedes utilizar. La única es ATBot, que para utilizarlo tenéis que tener Office 365.
También la parte de inteligencia artificial David, ¿vale? Para utilizar la parte de asistentes virtuales para evolucionar y tener los modelos predictivos. Los datos de aprendizaje son clave para esto. Si tienes unos buenos datos de aprendizaje, la máquina aprenderá de una forma mucho más rápida, pero si tus modelos de aprendizaje no son buenos, irás mucho más lento. ¿Vale? Y también es muy importante que os forméis en estas capacidades. Una de las cosas que estoy viendo es complicado conseguir formación que esté realmente potente y segmentada a cada una de las herramientas y las utilizáis, pero si os podéis formar mucho mejor. Esto es lo que os quería contar, así que muchísimas gracias y cualquier duda me la ponéis por el chat. Estaba mirando tu mensaje, María, María Guadalupe Cortana, yo no lo conozco, no sé lo que es. Lo que sí que es cierto que la gran mayoría de compañías, ¿vale? Actualmente están basándose mucho en las nuevas tecnologías en la parte de inteligencia artificial, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, espero que os haya gustado. A ver, en el fondo lo que comenta María, María me está preguntando que si hasta dónde pueden ser que los humanos estemos capacitados psicológicamente para poder interactuar con esta inteligencia. Realmente lo que estamos haciendo es que nosotros estemos capacitados, es que estamos intentando que las máquinas piensen como nosotros, que es muy complicado, que yo realmente nunca veo esto de que Terminator y que sea capaz de coger conciencia de sí mismo, lo veo muy complicado. Lo que sí que van a poder hacer es simular mucho nuestros pensamientos y dar un avance al proceso cognitivo que tenemos. Pero de ahí a que ellos puedan tener, a que tengamos nosotros algún problema de poder hablar con ellos, no, yo pienso que es justamente lo contrario, sino que son ellos, lo que estamos intentando es que ellos piensen como nosotros. Exacto, es lo que dice Francisco. Francisco comenta que no solamente se lo da el ser humano a las máquinas, eso lo que tenemos es que las máquinas piensen como nosotros. A ver, pregunta, no sé cuál es tu nombre, porque me aparece un código. Me aparece un código que es J735030. A ver, me pregunta un alumno que cuáles son las ventajas y riesgos que nos proporciona la inteligencia artificial futuramente. A ver, yo para mí, ventajas multitud, todas las cosas que he comentado. Riesgo que nunca debemos perder el control. ¿Vale? Lo que me refiero a que perder el control, que lo que no podemos hacer es que llegar a dejar a tomar una decisión de, oye, envía este email en mi nombre, ¿vale? Que lo podrías llegar a hacer, por poner un ejemplo. Sí que lo debemos programar para que lo haga, pero debemos tener control de lo que están haciendo todos estos bots y toda esta inteligencia artificial por detrás de nuestro pensamiento, por lo cual lo tenemos que tener todo muy monitorizado y muy estudiado. Yo riesgo realmente no veo, al final lo que estamos buscando es mejorar nuestra calidad de vida y mejorar, sobre todo, lo que buscamos las empresas es mejorar nuestros servicios a nuestros clientes finales. ¿Por qué? ¿Cuáles son unas historias que hay de los bots? Los bots pueden estar contestando a cualquier hora, por lo cual yo, si tengo un servicio a nivel internacional, no tengo que estar pensando si estoy dando un buen servicio a mi cliente. Tengo un bot que se lo está dando. ¿Vale?
Pero al final este bot sí que lo tenemos que tener muy monitorizado para saber cómo está funcionando y lo que está haciendo. Bueno, pero eso al final lo que dice María, María pregunta que de aquellos que dijeron que los robots eran un peligro para la humanidad. Yo creo que estos son términos de catastrofistas, no es así ni se da cerca. Al final la inteligencia artificial es algo que nos vale a todos y que vamos a seguir avanzando en esta línea porque es algo que realmente nos demanda la tecnología y a donde puede llegar la tecnología. Sin lugar a duda, Yaida comenta que uno de los grandes eh, avances que hay aplicado a la tecnología es toda la parte de automatización, que es uno de los grandes avances, sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Comenta Milagros Cuello que cuál es el margen de error en las soluciones que ofrecen la robótica. Para dar el margen de error, dependiendo de lo que estemos haciendo, es bajo. Es decir, si tú miras a robótica como un robot que está haciendo unos procesos de control numérico, es muy bajo, son máquinas muy perfectas y hacen. Lo que pasa que, por supuesto, al final todas las máquinas es programa humano. El fallo no va tanto por el robot, sino cómo está programado, cómo funciona ese programa. Por lo cual, el margen de error todo depende del uso que dé el humano. Pero en principio, yo creo que es bajo a día de hoy. Veo que el tema os interesa, porque hay muchas preguntas. No sé si tenéis más preguntas. Comenta Marta que la tecnología cambia diariamente, sin lugar a dudas. Actualmente tú haces una inversión en la tecnología y esa tecnología sabes que está obsoleta desde el día que la compras. Porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora mismo, toda la parte de sistemas de información y de tecnología, es que va tan rápido que algo que compraste desde hace 2 años y evolucionaste, actualmente está totalmente obsoleto. A nosotros nos ha pasado que hicimos un desarrollo de una app que era fantástica en su momento y en 2 años estamos reescribiendo todo el código porque la app se nos ha quedado anticuada para las necesidades. Esto va a pasar. Yo no diría tanto que son capaces Darwin, que comenta Darwin que la tecnología en los coches está muy avanzada, ¿vale? Y que hacen actividades que, que realizan con humanos y que lo hacen con humanos. Yo realmente se basan mucho en aprendizaje aprendido, ¿vale? Oye, si pasa esto, tienes que hacer esto. Entonces, lo que tienen metido mismo los coches inteligentes es mucha variable de aprendizaje. No es tanto que razonen con nuestra forma de pensar, sino es más relacionado a que tienen muchos datos de aprendizaje. Al final no es que tengamos chatarra o no chatarra, Marta, al final es la que nos lleva el avance del ser humano. Pues tendremos que buscar soluciones para todo el desecho que hay actualmente. No sé si tenéis más preguntas.
Sí, eso es lo que se basa en Mirar 2. Actualmente lo que están es que tienen una capacidad muy alta de discriminación, de saber cuál es cada situación y tener respuestas para todo ese análisis. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Pues intentar que son lo que se basa el deep learning y el cognitive learning de, oye, vamos a intentar que sean capaces de reconocer y de realizar otro tipo de tipología de tareas. No entiendo bien tu pregunta, Oscar. Feliz noche, Marta. De nada, Milagros. Si no hay más preguntas, ok, pues si no hay más preguntas, muchísimas, muchísimas gracias y ya nos vemos en otra ponencia. Muchas gracias.